Es bastante delicada la situación porque Roy Barreras ejecuta golpe contra Iván Cepeda y el progresismo. Así que lo que vamos a ver a continuación es bastante grave, señores. Además, que en una de las buenas noticias, abuchean, expulsan a gritos a la gritona Garrido en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. Y miren lo que viene sucediendo en el país, porque se conoce un comunicado por parte del Pacto Histórico que lo titula Unidad y movilización total por la victoria del Pacto Histórico. ¿Esto por qué? Es que han habido diferentes ataques contra Iván Cepeda. Recordemos el que trataba de propinar el candidato presidencial, el señor Daniel Palacios, que incluso está en Washington pidiéndole a la fiscalía, pidiéndole a Donald Trump retirar a Iván Cepeda de la contienda electoral. Esto que vamos a ver es una locura, lo que pasa en todo el territorio nacional. Ante ello, pues miren, unidad y movilización total para la victoria del pacto histórico. Circular a la militancia y simpatizantes del pacto. Colombia vive una hora decisiva frente a los ataques políticos y jurídicos contra el cambio. Hoy más que nunca se requiere unidad férrea, claridad estratégica y disciplina militante. El pacto histórico no se dispersa, no se divide y no se detiene. Uno, un pacto unido vota pacto. El 8 de marzo se vota únicamente por el pacto histórico al Senado y Cámara de Representantes, sin ambigüedades, sin dobles mensajes, un solo voto. Y ojo, aquí lo interesante, no a las consultas, no se votará la consulta, ni se impulsará propaganda alguna sobre ellas. Toda nuestra fuerza organizativa y política debe concentrarse en asegurar una gran votación por las listas del pacto histórico. No nos distraen, no nos dividen. Imagen colectiva, el tercer punto. La publicidad de nuestra campaña usará la imagen del candidato único de nuestro partido a la presidencia, Iván Cepeda, la del líder del proceso y el logo del pacto histórico. Nos abstendremos de propaganda personal en listas cerradas. Se vota por el pacto, no por individualidades. La fuerza es colectiva. Hay un proyecto histórico de país. 4. Defender lo logrado. Es momento de salir con firmeza a defender los avances del gobierno y de la bancada del pacto en el Congreso. Cada conquista social es fruto de la lucha popular y del pacto histórico. Para profundizar el cambio, necesitamos mayorías contundentes en el Congreso. Quinto, llegar a cada hogar de Colombia. La militancia debe desplegarse en cada barrio, vereda y municipio. 6. Un solo objetivo y disciplina política. Aquí lo que estamos viendo es la estrategia para tratar de derrumbar ese plan de Roy Barreras, que lo dice incluso la prensa haciendo de las suyas. Miren, está en la circular interna del pacto histórico en donde piden a sus militantes definitivamente no votar la consulta y hablan de sanciones graves por votarla. Duro golpe a Roy Barreras. Y aquí es el golpe que ejecuta Roy Barreras porque es demasiado grave. Querido Santiago, miren esto. Están nerviosos y eso los hace equivocarse. ¿Equivocarse? Equivocarse. Sola la unidad garantiza la victoria. No es un golpe a Roy, es un golpe a la unidad del centro y la izquierda que permitió el triunfo del presidente Petro hace 4 años. 11 millones de progresistas nos acompañaron por el cambio hace 4 años. De ellos, ya 1.5 millones eligieron en octubre al legítimo candidato de la izquierda. Yo convoco a los otros 9.5 millones que aún no han votado, a los progresistas independientes, liberales, verdes progresistas, colombianos sin partidos pero con derechos, todos los colombianos que quieren ayudarme a unir el país y garantizar un cambio pero seguro y que una a Colombia a votar la consulta del Frente por la Vida. Acá nos damos cuenta que Roy pretende seguir haciendo de las suyas. Él no hace parte del pacto histórico y está tremendamente asustado.
ejecutando golpes contra Iván Cepeda, a tal punto que miren, hoy envío una carta a todos los integrantes de las fuerzas militares y de la policía. Mantendré y ampliaré los avances que han fortalecido la calidad de vida del personal de la fuerza pública. Creo que es parte de mi responsabilidad como dirigente político que tiene opción real de convertirse en jefe de Estado y comandante suprema de la fuerza pública, fijar desde ya los parámetros y principios que harán parte de mi conducción del gobierno y del Estado. En tal sentido, afirmo que no modificaré las medidas en materia salarial, prestacional o pensional que ha tomado el actual gobierno que preside Gustavo Petro Urrego y que estudiaré la forma en cómo seguir ampliando y consolidando las decisiones que lleven al pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales. Acá, como lo podemos volver a ver y queda en evidencia, desde Roy, desde la extrema derecha, están ejecutando golpes contra Iván Cepeda Castro. Y como veíamos, el comunicado que da a conocer. Señoras y señores, integrantes de las fuerzas militares, reciban un saludo respetuoso como candidato a la presidencia de la República por el movimiento político Pacto Histórico. Me dirijo a ustedes con el propósito de anunciarles con precisión y sin retórica innecesaria mi firme compromiso para mantener y ampliar los avances concretos que estos años han fortalecido la calidad de vida del personal que sirve al país en los distintos componentes de la fuerza pública. Aquí nos damos cuenta que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha logrado una victoria histórica, una victoria que ni siquiera la extrema derecha ha logrado dimensionar y que poco a poco empiezan a entender a tal punto que difunden información que dicen que Iván Cepeda va en contra de los militares. Aquí nos damos cuenta. Y ya sabemos que son golpes que vienen incluso desde las mismas políticas de Roy Barreras. He sido informado que como parte de numerosas campañas de opinión que se llevan a cabo en el debate electoral, se ha intentado convencer a sectores de la institucionalidad que de ser elegido presidente de la República, yo afectaría los derechos laborales de los militares y policías del país. Creo que es parte de mi responsabilidad como dirigente político que tiene opción real de convertirse en jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas militares, fijar desde ya los parámetros y principios que harán parte de mi conducción del gobierno y del Estado. En tal sentido, afirmo que no modificaré las medidas en materia salarial, prestacional o pensional que ha tomado el actual gobierno del presidente Gustavo Petro y que estudiaré la forma en cómo seguir ampliando y consolidando las decisiones que lleven al pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales, priorizando su nivelación salarial. Nos damos cuenta, colombianas y colombianos, que el presidente de la República acá manda un mensaje concreto, manda un mensaje directo y dice, no señores, yo acá no voy a seguir haciendo de las suyas. Igualmente es un mensaje en, en equipo con Iván Cepeda Castro, que Iván Cepeda Castro toma lo que ha hecho el presidente Petro, incluso al punto que da a conocer que ampliará el trabajo realizado y seguirá el trabajo realizado por parte de nuestro primer mandatario. Las instituciones democráticas de Colombia necesitan unas fuerzas militares y de policías sólidas, profesionales, con garantías de bienestar para su base y con la plena dignidad que exige su misión constitucional, la misión de garantizar la defensa de la soberanía, la integridad del territorio y el orden constitucional, mediante el uso legítimo y proporcional de la fuerza, por un lado, y de contribuir activamente a la protección de la población, la estabilización del territorio y la construcción de condiciones duraderas de paz por el otro. Nos damos cuenta que los ataques son increíbles. El incremento de la partida de alimentación, miren, la bonificación para soldados regulares y auxiliares de policía, la gratuidad para el ingreso a las escuelas de formación, la protección constitucional de la Mesada 14, el primer centro recreacional para soldados e infantes de María profesionales, garantías para mujeres gestantes en servicio militar. Y aquí veíamos la firma de Iván Cepeda Castro. El mensaje es bastante claro, señores. Seguir y ampliar el trabajo del presidente de la República, Gustavo Petro. Porque, ojo, es histórico lo que se ha logrado.
a tal punto que la extrema derecha ni siquiera lo vio venir. Ellos que decían defender la democracia, defender las instituciones, defender las fuerzas militares, están haciendo todo lo contrario, desde las trampas, desde no darle dignidad a los soldados y policías en el país. Y como el primer presidente de izquierda que llega a Colombia lo hace, son ellos ahora que quieren tomarse este tipo de buenas medidas como propias para hacer también campaña y atacar al candidato que es Iván Cepeda Castro. Y Roy Barreras, burlándose del progresismo, están nerviosos y eso los hace equivocarse. ¿Equivocarse de qué? El presidente de la República ha sido bastante claro en el mensaje. No vamos a participar en la consulta. El jueves nos vemos en la Plaza de Bolívar. Hay un atentado contra el salario vital, sí, y contra la libertad del voto. Y mi papel es garantizar la libertad del voto en Colombia. Cualquiera que quieran votar, eso ya es otro tema. Yo, por ejemplo, solo voy a pedir el tarjetón de Senado y Cámara y no voy a pedir el tarjetón de consulta. Esa va a ser mi posición. Bueno, la suya también. Miren, no se va a pedir el tarjetón de la consulta. Igualmente lo dejaba claro Iván Cepeda. La consulta no se vota. Nuestra consulta es votar a las listas de Cámara y Senado. Muchas gracias, queridas compañeras y queridos compañeros. Antes de leer el discurso que hoy he titulado de la siguiente manera, atención, nuestra consulta es la votación por el pacto histórico al Congreso de la República, al Congreso de la República. Antes de leerlo, quiero citar a nuestro compañero presidente Gustavo Petro, para que no pueda haber ninguna duda sobre el comportamiento electoral que vamos a asumir el próximo 8 de marzo. Yo creo que ayer los mensajes del presidente fueron totalmente claros, pero voy a citarlos para que de una vez se despeje la duda. Dice el presidente Petro: yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso de la República que hace las leyes. Y en primera vuelta volveré a votar. Cuando yo llegue al frente del tarjetón, dice el presidente, dado que me han quitado el derecho de votar en la consulta de mi partido, votaré solo por sus listas al Senado y a la Cámara. Este es el desespero que tiene Roy Barreras, porque sigue haciendo de las suyas. No encuentra, señores, cómo tratar de ganarse, cueste lo que le cueste, la presidencia de la República. Y otra persona que no la pasa para nada bien es la gritona Garrido. Miren, dice Neiva 24, la representante de la Cámara por Cambio Radical, Lina Garrido, fue abucheada mientras realizaba una actividad de campaña en el Parque Santander, en el centro de Neiva. Durante su recorrido, un grupo de personas expresó su rechazo con gritos y consignas. No se reportaron ninguna alteraciones graves del orden público. Aquí lo podemos ver. A la gritona Garrido no le va bien en ningún lado del país. No le va bien. Las imágenes que estamos viendo hablan por sí solas. La extrema derecha está jodidamente muy mal, señores. Esta señora que se vende como la solución para el gobierno, para este gobierno, o sea, la solución es ella, supuestamente.
Trabajó con el presidente Petro, pero como Petro no se dejó extorsionar, ahora sí es lo peor que existe. Ahora sí es lo peor que existe, señores. Es una locura total lo que estamos viendo en el país. Muy bien por toda Colombia que sigue despertando, no apoyando este tipo de politiquería que tiene la extrema derecha y estando de la mano del pueblo colombiano. Y para cerrar, el uribismo, señores, tiene los días más que contados, más que contados. Porque miren, siguen atacando las reformas, en este caso la reforma pensional, y lo da a conocer Gustavo Bolívar. Millones de viejos y viejas pobres de Colombia deben saber que si la reforma pensional se cae en la Corte Constitucional, se cae el bono pensional, gracias a la demanda de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Esta semana, la Corte Constitucional decide la suerte de la reforma pensional. Estamos hablando de la suerte de 3.100.000 viejitos y viejitas en extrema pobreza, a los que en virtud de esa reforma el gobierno les va a pagar 230.000 pesos de por vida mensualmente. Por eso lo que les voy a pedir acá tiene que ser un compromiso sagrado. Esa reforma fue demandada por esta señora que vemos aquí, la señora Paloma Valencia. Una señora que gana 50 y pico millones de pesos, que nunca ha aguantado hambre, gracias a Dios, que tiene asegurada su pensión. Sin embargo, el cálculo político a estos senadores de la oposición les alcanza para no importarles un bledo la suerte de la gente más pobre. Entonces, ella ayer salió a decir por las redes sociales que no estaba de acuerdo con que el Consejo de Estado hubiera echado para atrás la medida, el decreto del presidente de la República, por medio del cual se elevó el salario mínimo en 23,7, que deberíamos mantener ese salario. A mí me pareció grandioso que tenga ese ataque de sensatez. Entonces aprovechemos su ataque de sensatez para que retire la demanda pensional. Y le vamos a pedir en todas las redes donde ustedes puedan, mira, piensen en un viejito, puede que esté en su casa, puede que no, puede que ustedes no tengan viejos en su casa, pero piensen en dos viejitos en las regiones apartadas, donde no tienen para comer realmente, nadie les va a dar un trabajo, son estorbos en sus casas, porque los echan a un lado, los regañan. Esos viejitos con esos 230.000 pesitos, aunque ustedes crean que es poquito, pueden comer las 3 veces al día. Entonces, ¿la tarea cuál es? Hashtag, aquí está, Paloma retire la demanda. Paloma retire la demanda, porque si ella retira esa demanda, la Corte ya se queda sin un argumento, sin con qué atravesarse al gobierno a otra reforma, porque ya vimos que las Cortes están aquí en puro golpe blando, digámoslo puro y duro, digámoslo así, sin tapujos y sin miedo. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, como el CNE, como el Congreso son opositores del gobierno. Así que les pido el favor, rueden este video con este hashtag en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí lo vemos. Una nueva jugada de la extrema derecha para hundir nuevamente al gobierno progresista. Que ojo, esto le saldrá bastante mal. Muy, pero muy mal. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. No olviden dejar su like, su comentario, y vamos a difundir el video para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. No podemos seguir permitiendo más ataques, más jugadas de esta extrema derecha contra el progresismo. Aquí seguiremos siempre en resistencia, trabajando por el pueblo colombiano. Hasta pronto.